El día de hoy vamos a informar, como todos los martes, o casi todos los martes, sobre la situación de salud y en particular el comportamiento de la pandemia de coronavirus. Vamos a que nos informe el doctor Jorge Alcocer y de manera más puntual, detallada, Hugo López-Gatell, y también que Marcelo Ebrard nos informe de los efectos de la pandemia en el extranjero, lo que se está haciendo por nuestros paisanos migrantes en el mundo y en Estados Unidos. ¿Cómo está la situación? Lo que están haciendo los consulados, las embajadas, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, vamos con el doctor Jorge Alcocer. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes. Es un gusto estar nuevamente en este lugar. Y máxime que hoy cumplimos la 20ª semana del Pulso de la Salud. Y llevamos 8 días, aparte de esto, de 8 días de transitar a la llamada nueva normalidad, que no es volver a lo acostumbrado, sino es sentir, vivir todas nuestras experiencias, inclusive escribirlas, las oportunidades también para cambiar nuestro comportamiento en el espacio público, pero no solamente ahí, también como individuos, como familia, como comunidad. Estas vivencias no las olvidaremos y nos llevarán a cambios físicos, materiales, pero otras serán imposibles de sustituir, como son nuestros seres queridos, nuestros compañeros de trabajo, y otras son también las maneras en que nos comportamos como sociedad en los espacios públicos, también que tenemos que reconsiderar. El saber, decía Martí, siempre vale y siempre mucho, y nosotros hemos aprendido mucho. Nuestra población está siendo cada día más sabia. Quiero señalarles algo que me impactó ayer, segundos antes de que hubiera esta tormenta en la Ciudad de México y que paralizó pues lo eléctrico, lo de la comunicación esa que pues no sustituye a la comunicación humana, pero que sí es muy importante. Leía yo en la prestigiada revista científica Nature que se ha podido estimar con validez científica que 3.1 millones, 3.100.000 fallecimientos en esta pandemia se han evitado gracias a las medidas de confinamiento, a quedarnos en nuestro caso, en nuestro México, en casa, a la sana distancia. Esta es una cifra realmente importante, considerando que hay 7 millones de contagiados en el mundo, de contagiados y de fallecimientos, ustedes saben el número. Hoy tenemos total conciencia de ello y, por supuesto, nuestra absoluta admiración a la población de nuestro país, a quienes en este momento viven otras realidades en el día a día. Y quiero destacar en particular a las personas que tienen familiares enfermos en este momento, aquellos que están hospitalizados y aún más en situación crítica porque lo que viven es una situación de angustia, de preocupación. Y también, desde luego, el personal de salud que día a día sigue, particularmente los trabajadores de la salud, siguen sometidos a una enorme presión, a una importante expresión de su humanidad, de su humanismo, a una enorme demanda y cumplen un trabajo humanista que siempre hemos calificado de heroico. El personal de salud está tratando de salvar vidas y
atender a personas en necesidad, a pesar de que la epidemia en nuestro país se mantiene estable y va hacia la baja, aunque sea lentamente, hay indicadores de ello. El subsecretario Hugo López-Gatell, una vez más, nos presentará hoy, además de la síntesis del COVID, tanto a nivel internacional como en nuestro país, ciertos indicadores y ejemplos de las actividades permitidas derivadas del semáforo sanitario. Y esta es la esencia de la presentación para el día de hoy. Muchas gracias. Hugo, por favor. Con su permiso, presidente, secretario, canciller, muy buenos días. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Como ya señala el doctor Alcocer, vamos a utilizar el informe técnico diario, que algunos de ustedes lo vieron anoche, para enfatizar cuál es la perspectiva actual del curso de la epidemia en México y, posiblemente más importantemente, destacar cuál es la etapa en la que nos encontramos y, por consiguiente, cuáles son las actividades que en este momento pueden tener lugar por ser actividades esenciales y cuáles no deben activarse en este momento porque implicarían un importante riesgo de perpetuación o prolongación de la epidemia. Si me pasan la primera diapositiva, por favor. Recordar que llevamos 8 días, una semana, con este planteamiento de las actividades de control en lo que le hemos llamado la nueva normalidad, que quiere decir esta expectativa de que lentamente, progresivamente, en forma ordenada, escalonada, gradual, cuidadosa y cautelosamente observada, algunas actividades podrán ir abriendo cuando el semáforo se encuentre en niveles apropiados. Y ahorita comentaré precisamente sobre el semáforo y lo que implica el semáforo, que ya había sido presentado varias veces aquí, pero que nos interesa que la población lo siga conociendo. La siguiente, por favor. El semáforo es un sistema para identificar el riesgo epidémico, la situación en la que se encuentra la epidemia de COVID-19 en el país, identificando estado por estado la situación. ¿Por qué estado por estado? Porque, como hemos comentado desde hace varias semanas, los países que son geográficamente extensos, como México, como Estados Unidos, como Canadá, como Brasil, como Rusia, India, los países que son territorialmente grandes, no tienen una sola epidemia, en realidad tienen múltiples epidemias. Esto quiere decir, es la misma enfermedad, por supuesto, causa los mismos tipos de daño a la salud, pero el tiempo en que se presenta no es el mismo en cada estado o en cada ciudad grande, sino que ciudades grandes o zonas urbanas grandes, como la del Valle de México, que fue la primera en tener el primer caso desde el 28 de febrero, han tenido una progresión más lenta, porque la epidemia tiene muchos más contagios que van ocurriendo en una población tan grande. En cambio, poblaciones más pequeñas más rápidamente agotan su ciclo epidémico y pueden terminar antes, cuando menos, esta primera etapa de la epidemia. Y por eso es muy importante tener un mecanismo que permita la flexibilidad para que aquellas zonas o ciudades o estados que ya han agotado su primer ciclo epidémico puedan empezar a recuperar sus actividades sociales, sus actividades económicas, sus actividades generadoras de bienestar y que las personas puedan incorporarse a la vida pública. Pero tiene que ser muy claro que este es un proceso gradual, ordenado y que está sujeto al riesgo epidémico. Cuando el riesgo es alto, muy pocas actividades se pueden hacer. Cuando el riesgo empieza a bajar, se empiezan a sumar actividades a este propósito. Lo que ven en la imagen es el estado que guarda este semáforo. El semáforo tiene el color rojo, que es el de máxima intensidad epidémica, luego el color naranja, que es alta
intensidad epidémica, el color amarillo, que es intensidad media, y el color verde, que es baja intensidad de la epidemia. Y medimos la intensidad de la epidemia con distintos criterios. Hay 4 indicadores que reflejan el cambio que está ocurriendo en la epidemia en cuanto al número de casos que se presentan diariamente, el número de hospitalizaciones que se presentan diariamente, la proporción o porcentaje de espacios en los hospitales que están ocupados con personas que necesitan atención en hospitales, y finalmente el porcentaje de personas que, teniendo los síntomas de COVID, se identifica que efectivamente la enfermedad o la infección que está causando los síntomas es el virus SARS-CoV-2 y por lo tanto es enfermedad COVID. A diferencia de otras enfermedades que hasta el momento representan en promedio 4 de cada 6 que pueden ser otras enfermedades diferentes a la infección por SARS-CoV-2. En la siguiente diapositiva lo que se puede ver es un listado de cómo funciona el semáforo. No me voy a detener en esto, ya lo presentamos en las conferencias técnicas de la noche, pero para indicar la gradualidad que tienen las actividades en distintas etapas: rojo, naranja, amarillo y finalmente verde. Destacar que el sistema educativo nacional solo abrirá cuando se esté en el semáforo verde. En la siguiente es la misma lista y me voy a concentrar ahora algunos ejemplos específicos de actividades que son permitidas, pero de manera limitada. Limitada en este momento porque el país entero está en el semáforo rojo. Es posible que en las siguientes pocas semanas algunos estados empiecen a transitar hacia el color naranja y se pueda hacer una apertura gradual. Hoteles son una actividad económica importante, pero también implican una movilización importante de personas, no solamente quienes se alojan en los hoteles, sino el personal que atiende a los hoteles o que opera los hoteles, y también los proveedores de los hoteles. En general, en cada actividad económica tenemos estos 3 componentes: la persona usuaria del servicio, ya sea cuando se trata de un servicio como los hoteles, como los restaurantes, donde concurre la gente, o los distintos otros centros de trabajo que producen bienes o venden servicios. Entonces hay un grupo de personas que son quienes utilizan los servicios o compran los productos. Hay otro grupo que son quienes trabajan en esas empresas, en esos espacios económicos, y hay un tercer grupo que son los proveedores de estas empresas. En todo momento hemos considerado la suma para cada sector productivo, para cada actividad económica, para cada actividad social, la suma de quienes se integran si se abre una empresa, un giro comercial o una rama de la economía, cuántas personas se sumarían. Y la lógica técnica de esta apertura gradual, como se presentó aquí hace un par de semanas, es tener un balance apropiado entre la aspiración de lograr reactivar la economía, el bienestar social, la generación de riqueza, sobre todo para las familias que dependen día a día de estos espacios económicos, pero por otro lado, cuidando que la cantidad de personas que se integran al espacio público sea muy, muy controlada, porque en este momento, esto le pasa a todo el mundo, es parte natural, esperable de esta epidemia. Entre más personas se integran al espacio público, mayor es la consecuencia en términos de prolongar la epidemia o incluso hacer que la epidemia se vuelva más grande. Entre más personas estén conjuntas en el espacio público, más cantidad de contagios. Entonces, retomando aquí los ejemplos, la actividad hotelera se ha puesto una restricción del 25%. Es importante que visualicen que la actividad hotelera se mantuvo con cierta actividad considerablemente mínima a lo largo de la Jornada Nacional de Sana Distancia, y esto empezó porque cuando empezó la Jornada de Sana Distancia, las medidas masivas de distanciamiento social que nos permitieron tener a cerca de 80 millones de personas fuera del espacio público,
se habían quedado varados más de 45,000 personas, mayormente turistas extranjeros, 35,000 y otros 10,000 que se habían quedado varados en distintos puntos. Si se hubieran cerrado los hoteles por completo, hubiéramos tenido un enorme problema para alojar a esas personas. Entonces, hoy en semáforo rojo, 25% de la ocupación hotelera sin áreas comunes. Es muy importante también que sea sin áreas comunes. Los servicios de alimentos, restaurantes, cafeterías y demás, incluyendo los que tienen en los hoteles, están en este momento restringidos a la venta para llevar a casa o para la distribución a domicilio. Otro ejemplo, los servicios de estética, peluquería, barbería, etcétera. Consideramos importante buscar su reactivación de una manera muy controlada a través de servicios a domicilio, es decir, mayormente son proveedores individuales o de carácter familiar, son pequeños negocios y es importante que se reactiven, como hemos explicado una y otra vez, porque hay familias, grandes grupos de familias que dependen de estas economías de pequeña escala y en este caso se podrían activar en una forma segura si el servicio se da a domicilio, si se da por citas y no concurriendo en un espacio comercial. Los parques y jardines, consideramos también importante lograr la reactivación progresiva de estos espacios de una manera muy controlada. Una manera controlada implica tener un aforo limitado en espacios abiertos, obviamente no se puede definir a priori un aforo como sí se puede definir en espacios cerrados, en donde cada establecimiento tiene una cantidad de gente permitida por sus protocolos de protección civil, pero sí se puede que la autoridad estatal y municipal, sobre todo la municipal, regule el uso de parques para que haya siempre una dispersión de personas. Esto implicaría no abrir áreas de juegos infantiles, no abrir para sitios de congregación en los parques o no permitir que estas congregaciones existan, pero en cambio sí para los usuarios individuales o en pequeños grupos que lo puedan empezar a hacer. Los establecimientos comerciales de provisión de alimentos y otros insumos básicos, como mercados y supermercados, han permanecido abiertos desde la Jornada Nacional de Sana Instancia, porque obviamente los necesitamos todos los días. Son actividades fundamentales para la subsistencia de toda la sociedad. Permanecen abiertos, se recomienda un aforo no mayor al 50% de su aforo legal y preferentemente que haya solo una persona por familia que pasa a un tiempo a abastecerse. Y finalmente tenemos el otro ejemplo que son las actividades deportivas profesionales. Se ha estado trabajando con la Liga MX y otros funcionarios o empresarios del campo deportivo y al igual que se ha hecho en otros países, se considera que se puede hacer de una forma muy controlada si no se permite que haya público. Aquí estamos hablando de una actividad en términos sanitarios de alto peligro de contagios si hubiera público. Sin embargo, a puertas cerradas, solo con público televidente, se puede llevar a cabo esta actividad y se considera que aún sería útil desde el punto de vista de su actividad económica. Y en la segunda diapositiva, que es la que también quiero dejar clara, son las actividades suspendidas. Los gimnasios, spas, centros de masajes, etcétera, aunque son relativamente pequeños, el riesgo estriba en el contacto físico entre personas, la proximidad en los espacios cerrados, el contacto a través de superficies inertes, como los propios equipos de realización de ejercicio, pero además una condición fisiológica, que es la respiración acelerada, que obviamente llevaría a una mayor probabilidad de contagios entre las personas. Entonces no se recomienda su apertura en semáforo rojo. Cines, teatros, museos y demás espacios culturales, auditorios, no se considera apropiado abrirlos en este momento. Son sitios donde la congregación es demasiado estrecha y demasiado prolongada y en este momento podrían ser un contribuyente muy importante de los contagios. No se recomienda abrir cines, son una actividad de importante riesgo en este momento. Los centros comerciales pasa lo mismo, son espacios cerrados donde existe una confluencia importante de personas, no se recomienda abrirlos.
Iglesias, mezquitas, sinagogas y demás templos de culto, no se recomienda abrirlos por las mismas razones. Conciertos masivos superiores a 500 personas, tampoco se recomienda abrirlos, o espectáculos teatrales, musicales y deportivos y demás, no se recomienda abrirlos. Bares, cantinas, salones de fiestas, no se recomienda abrirlos durante el semáforo rojo. Termino de manera muy expedita, nada más mostrando el informe técnico, algunas viñetas, no todo, pero en la situación mundial tenemos 6.931.000 personas que desde el inicio de la epidemia en enero han sido confirmadas con COVID. 23% de ellas, que son 1.603.000, lo han tenido en los últimos 14 días. Es la parte activa de la epidemia. Lo que se muestra en las barras, como lo conocen ustedes, es la distribución por zonas del mundo, por continentes, donde 56% está la epidemia activa, la de los últimos 14 días, en la región de América. Europa continua y progresivamente va disminuyendo su contribución en la medida en que la mayoría de las epidemias en Europa han estado ya en un buen control. La siguiente es el caso mexicano. Desde el 28 de febrero, cuando tuvimos el primer caso confirmado, se han confirmado 120.102 personas con COVID, con enfermedad confirmada, y de ellos 15%, que es son 18.416, lo han tenido en los últimos 14 días. Este es uno de los signos que mencionaba ya el doctor Alcocer, secretario de Salud, donde se empieza a ver manifestaciones de reducción de la intensidad epidémica. Este porcentaje de personas enfermas en los últimos 15 días originalmente era 22% y a lo largo de los últimos 18 días se ha ido reduciendo progresivamente. En este momento tenemos 15%. Desafortunadamente, 14.053 personas han perdido la vida por las complicaciones crónicas de COVID. Y nos vamos a saltar varias diapositivas para mostrar 3 más. La siguiente, 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 siguiente y siguiente. Esta es la comparación entre lo que ocurre con la incidencia, es decir, el número de casos por 100.000 habitantes en la semana que está transcurriendo, comparado con lo que ocurrió 15 días atrás. Y esta comparación es importante porque nos da otra de las manifestaciones de reducción de la intensidad epidémica. En su momento, este indicador se relaciona con uno de los 4 indicadores del semáforo de riesgo COVID. Vean ustedes las primeras par de columnas, la verde y la azul, que representan a la Ciudad de México, sitio donde existe la mayor cantidad de casos, tanto nuevos como acumulados. Empiezan a ser de tamaño semejante estas 2 barras. La interpretación de estas barras es cuando la barra verde, que es la semana presente, es mayor que la quincena anterior, quiere decir que la epidemia está en crecimiento. Cuando las 2 barras empiezan a tener la misma intensidad, quiere decir que la epidemia está estable, y cuando empieza a ser más pequeña la barra verde, que es la semana presente, quiere decir que la epidemia va en declive. Esto en las últimas semanas en la Ciudad de México, que ya lleva una prolongada meseta del punto máximo de intensidad epidémica, estamos viendo ya una reducción. No perder de vista que en el Valle de México la razón por la que esta epidemia se ha prolongado, a pesar de que llegó a su punto cumbre el 7 de mayo, es porque es una zona en donde confluyen habitantes de otras regiones, no solamente de la zona conurbada del Estado de México, sino incluso de otros municipios más remotos. Yucatán, por ejemplo, ya tiene una barra del presente más pequeña, lo mismo Guerrero, lo que es una señal de cómo se va reduciendo la intensidad epidémica. Otros estados, por ejemplo Aguascalientes, va aumentando su intensidad epidémica en la última semana comparada con la previa. La siguiente, por favor. Y esta es la representación de la comparación de estas 2 barras para pronta identificación. Vean ustedes donde aparece un 0 en la parte derecha de la gráfica, es justamente Morelos, que
que está en un equilibrio en su epidemia, y hacia el lado derecho vemos reducciones: Sonora, Hidalgo, Querétaro, Yucatán y Guerrero, con una reducción de 41% respecto a la quincena previa. En cambio, si nos vamos al lado izquierdo de la gráfica, vemos a Durango con una multiplicación importante o aceleración de su epidemia, le sigue Jalisco, le sigue Guanajuato, Coahuila, Aguascalientes, Nayarit y los demás estados que se muestran aquí. Vámonos a la siguiente y penúltima, que es la mortalidad. Esta mortalidad la presentamos siempre por fecha de inicio o por fecha de ocurrencia. Es la fecha donde ocurre la mortalidad, no necesariamente es la fecha en la que se comunica o confirma las defunciones. Y hemos hablado varias veces de cómo el proceso de confirmación y el proceso de notificación de la mortalidad tiene a veces un retraso importante en distintos estados con distinta lentitud. Pero vemos desde al menos el 11 de mayo que se ha mantenido estable la mortalidad, desafortunadamente estable alta, es decir, todavía reflejando la intensidad epidémica. Y vámonos a las últimas, que son la ocupación y disponibilidad hospitalarias. En la siguiente. Aquí. Tenemos todavía un buen espacio en los hospitales que nos ha permitido en ningún caso que se saturen o que se le niegue el servicio a una persona por razón de que esté completamente ocupado el hospital. Y aquí retomo, dirigiéndome igual que mi secretario de Salud, el doctor Alcocer, a el personal de salud, nuestros colegas que ven una realidad muy angustiosa, muy intensa, de mucho estrés, de mucha ansiedad natural que les causa el ver su hospital concretamente saturado. Efectivamente, en varias zonas, en particular el Valle de México, hay hospitales como los Institutos Nacionales de Salud y los hospitales federales que por su importancia se ven primero saturados, y las personas, nuestros colegas que trabajan ahí, identifican que está saturado. Pero no debe perderse de vista que existen varios otros hospitales por estado, por región, que están disponibles, y recomendamos siempre que los hospitales tengan claramente identificada la persona que en todos los turnos se encarga de referir a los pacientes a los otros hospitales aún desocupados. Esto es muy, muy importante, porque si no, sobre todo en el curso de las guardias nocturnas, causa una enorme ansiedad tener que atender a más personas y no tener el espacio apropiado para ello. Vemos aquí en estas gráficas la ocupación hospitalaria en camas generales. A nivel nacional, en el extremo derecho de la gráfica, 46% de ocupación, 54% de disponibilidad. Y para cada una de las entidades federativas, de izquierda a derecha, empezando por la Ciudad de México, que todavía tiene 22% de disponibilidad, seguida del Estado de México con 23% y Chiapas con 38%, y así progresivamente. Y en la última diapositiva vemos la ocupación de camas con ventilador, esto es terapias intensivas formalmente establecidas, más las más de 7.500 camas que fueron reacondicionadas para que puedan recibir a personas críticamente enfermas que necesitan ventiladores mecánicos. 38% de ocupación general en la última columna del lado derecho, y luego progresivamente del lado izquierdo en adelante el Estado de México con disponibilidad de 32%, Baja California 34%, Ciudad de México 38%, y así progresivamente. Esta es la última. Presidente, secretarios, con permiso. Con su permiso, señor presidente, señor secretario, señor subsecretario, señoras, señores. Pasar revista brevemente con ustedes a la protección y atención a las y los mexicanos en el exterior. En primer lugar, en este mapa van ustedes a ver el avance en la repatriación de mexicanas y mexicanos. A esta fecha, con vuelos operados por el Gobierno de México o organizados por el Gobierno de México, tenemos un total de 14.640 personas. En primer lugar, América Latina con 8.518,
Segundo lugar, Europa, con 3.969. Y enseguida, Asia-Pacífico, con 890. Posteriormente, África, con 579. América del Norte, con 449. Y Medio Oriente, 235. Aquí algunas imágenes de las últimas repatriaciones. Colombia, Arabia Saudita. La siguiente, por favor. Perú, Brasil e India. La siguiente, por favor. Cruceros. Esto ha ocupado mucho nuestra atención por instrucciones del señor presidente, porque tripulación y pasajeros mexicanos en varios cruceros en el mundo que estaban sin poder desembarcar. Entonces, después de muchas gestiones, se recibió en este periodo a 300 connacionales que estaban en esa circunstancia. La siguiente. Paso a informarles de la reapertura progresiva de nuestros consulados en los Estados Unidos de América. A esta fecha, consulados ya con operaciones tenemos 45, desde luego observando las normas que nos indican las autoridades locales o estatales, y tendremos reactivación en este mes de Chicago, Nueva York, Portland, Seattle y Little Rock. Son los 5 que nos hacen falta. Si lo vemos en un mapa, en color verde ya están todos los consulados que ya tienen operaciones hoy presenciales, y en color rojo los consulados que serán abiertos durante el mes de junio. De suerte que este mes tendremos los 50 consulados en Estados Unidos operando. Algunas imágenes. Aquí tenemos Filadelfia, ya reapertura, Dallas, San Diego. La siguiente, por favor. Debo subrayar, además del trabajo extraordinario de todo el personal en los consulados, que hemos tenido mucha solidaridad de los aliados locales de la comunidad mexicana. Le estoy hablando a ustedes de todo tipo de apoyos, medicamentos, alimentos, respaldo para tratamientos. En total, la siguiente, por favor, tenemos 6.511 organizaciones aliadas de las y los mexicanos y de la comunidad México-Norteamericana. Esto ha sido una actualización y un crecimiento respecto a lo que teníamos antes. La ventanilla de salud que se opera junto con el secretario de Salud en todos los consulados de Estados Unidos tiene una población beneficiada de 1.111.015 personas que han consultado, que se han conectado, y una población beneficiada directamente, es decir, con servicios o atención directa de 262.335, con los aliados participantes que ya les comenté, que incluyo instituciones también de salud ahí. De servicios de salud gratuitos destaco en este informe la iniciativa del Consulado en Houston para proporcionar pruebas gratuitas de COVID. Ya casi son 600 y se está atendiendo a toda la población de habla hispana. Participan también, invitamos a los consulados de Colombia, Costa Rica, Perú y España, y llevamos 600 pruebas. Y la siguiente, por favor. Consulado Nueva York nos reporta, esta es su situación hasta el día de ayer, de todos los servicios que han dado: ventanilla de salud, documentación, asuntos comunitarios, protección consular, redes sociales, en total 14.271 servicios. La siguiente, por favor. Contagios en Estados Unidos. A esta fecha, a cargo de los consulados, hay 385 personas en tratamiento, distribuidas en toda la Unión Americana. Destaca desde luego Nueva York en primer lugar. Decesos, lamento informarles, tenemos 1.256. Respecto al último reporte hubo un incremento. Nueva York 710 y ahora subió desafortunadamente California con 128 y Illinois, marcadamente Chicago, con 125. En el resto del mundo, fallecimientos tenemos 12, 5 en Canadá, 3 en España, 2 en Perú, 1 en Francia y 1 en Colombia.
y contagios a cargo de los consulados y o embajadas, tenemos 323, el mayor número, 302, son en Canadá. Y este sería el reporte de la protección a mexicanas y mexicanos en el exterior. Muy bien, este es el informe. Empezamos. Buenos días, señor presidente. Su servidor Carlos Pozos, del Orden Molécula Oficial. Quisiera iniciar con el tema, con el doctor Gatell. Ha causado cierta confusión y que si nos pudiera detallar cuántas curvas está utilizando la estrategia y si alguna de estas curvas, cuáles de ellas ya se han aplanado, para que nos quede claro a los ciudadanos. Si nos pudiera detallar, entiendo que son 8 curvas las que maneja la estrategia, nos pudiera detallar y cuáles de ellas hasta el momento se han logrado detallar y si la estrategia ha funcionado desde su opinión. Adelante. Con gusto. No me queda muy claro esta idea del 8, ¿de dónde salió? Hice un análisis y tengo la segmentación de las curvas que ustedes han presentado. Ya. A ver, déjeme le explico cómo lo planteamos en México y en general en el mundo. Es lo mismo que usa la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y prácticamente cualquiera de los gobiernos nacionales o subnacionales para representar la epidemia. La curva epidémica, también para refrescar la memoria de quien nos escuche y a lo mejor no esté familiarizado con los detalles del tema, es una gráfica, es una representación visual del número de eventos de interés, más clásicamente casos, personas enfermas. Cada persona enferma se comunica a los sistemas de vigilancia epidemiológica que en casi todos los países los coordina la autoridad nacional. Entonces, la información proviene de personas reales. Cada vez que se encuentra una persona que tiene los síntomas de COVID, la persona puede ser que acuda a atención médica y en las unidades de salud se le detecta, se toman muestras para su confirmación por laboratorio si se trata de un caso hospitalizado al 100%. En el caso de que no sea un caso hospitalizado, se toma una proporción de muestras a quienes tienen casos leves. Estas muestras se mandan al laboratorio, se procesa con una técnica especializada y el resultado puede salir positivo o negativo. Ese dato de positivo o negativo se integra junto con la información de la persona enferma y sus detalles médicos, demográficos, etcétera. Todo esto en el caso de México, no es así en todos los países, se hace a través de una plataforma informática de alcance nacional. ¿Quiénes son las personas informantes? Las y los trabajadores de la salud en cada una de las unidades de salud que están en toda la República y que dependen de los sistemas estatales de salud, tenemos 32, y de las instituciones nacionales de salud. Entonces, cada uno de estos datos donde se dice aquí hay una persona con COVID y aquí hay otra, y aquí hay otra, y aquí hay otra, se suman y se suman por día. Entonces, cada día tenemos una suma de personas que son casos nuevos de COVID. Tenemos 2 tipos de casos. Los sospechosos es aquella persona que por sus manifestaciones médicas, clínicas, es compatible con que tenga COVID, tenga o no el resultado listo de la prueba de laboratorio. Y esta es información valiosísima porque es muy oportuna. No necesitamos esperar a que se le tome la muestra y a que se procese. Ese es un dato importante. Y los casos confirmados, que ya expliqué, son los que se confirman. Entonces, si ponemos día por día el número de casos registrados, podemos ir viendo cómo al inicio de la epidemia, durante la fase de crecimiento, los casos de hoy son un número mayor que los casos de ayer y los de mañana son un número mayor que los casos de ayer y de anteayer y así progresivamente. Hasta que llega un punto en donde los casos de hoy son igual a los casos de ayer, los de mañana igual que los de anteayer, etcétera. Y posteriormente llega un momento en donde los casos de hoy
son menos que los casos de ayer. Y eso da una gráfica, da una representación visual que es parecida a una montaña, sube, llega a un punto máximo y baja. Eso es la curva epidémica. ¿Cuántas curvas hay? Todas las necesarias. Generalmente, en países territorialmente pequeños, si uno hace una curva del país, representa fielmente la epidemia del país, porque en casi cualquier ciudad, en cualquier pequeño poblado, pequeño o mediano, ocurre al mismo tiempo todo. En países geográficamente extensos como México, no ocurre así y puede ser que en una ciudad la curva está en fase ascendente, mientras que en otra está plana y en otra está bajando. Es el caso de México. Entonces, generalmente hacemos curvas para las ciudades de grande y mediano y en algunas de pequeño tamaño, y el criterio para representar la curva depende de la actividad epidémica y del tamaño de la población. Podríamos hacer una curva por cada poblado, pero en la medida en que hay pequeños números de casos, la curva ya no está tan claramente visualizable porque empieza a haber grandes cambios. Un día hay 8 casos, al día siguiente hay 3, al día siguiente hay 10, al día siguiente hay 4. Entonces ya no se ve una curva como montaña, sino se ven subidas y bajadas. Finalmente, esta inquietud del aplanamiento de la curva, tenemos conciencia que ha causado una asimilación a distintas velocidades. Hay personas que tienen clarísimo a qué nos referimos con el aplanamiento de la curva y hay otras personas que parecieran todavía con inquietudes al respecto de qué significa eso. Lo explicamos con todo gusto una vez más. Si comparamos lo que hubiera ocurrido en ausencia de las intervenciones, es decir, la historia natural, libre de la epidemia, hubiéramos tenido en México y en cualquier parte del mundo una curva, una montaña en esta representación visual que sube muy rápidamente en pocos días, en 7, 10, 14 días, hubiera subido y en aproximadamente 3 semanas hubiera llegado al punto máximo. Para el caso de la curva del Valle de México, el Valle de México la hemos usado como emblemática porque representa la mitad de la epidemia y por la gran cantidad de números es una curva muy estable en términos de su representación visual. Entonces, para el Valle de México, que quede clarísimo esto, nunca hemos dicho que es para todo el país. Para el Valle de México, esa curva hubiera llegado a cerca de 40,000 casos en un solo día. 40,000 en un solo día, en el punto máximo. Obviamente eso hubiera rebasado la capacidad de atención hospitalaria. A pesar de que la curva en 6 semanas hubiera subido al máximo y bajado, pero hubiera causado un desastre. En México y en muchos países implementamos medidas de control que se basan en que las personas no estén en el espacio público. Se sintetizó con la idea de quédate en casa y eso se llamó Jornada Nacional de Sana Distancia. Al estar físicamente distantes unos de otros, se disminuyeron los contagios. Y los contagios que ocurren por día, por lo tanto el número de casos que 7 días después se presentan es sustancialmente menor. Nuevamente, para la curva del Valle de México, si comparáramos el punto máximo, tendríamos 81%, o tuvimos de hecho 81% menos. Y eso nos ha permitido hasta el momento darle alojamiento en los hospitales a todas las personas que así lo necesitan. A esa comparación entre lo que hubiera ocurrido y lo que ocurrió es lo que se le llama, es un término ilustrativo, aplanamiento de la curva. Finalmente, eso no quiere decir que la curva deje de existir, ni quiere decir, desafortunadamente, que la epidemia pueda desaparecer de un día a otro. Y hemos sido también muy enfáticos en distinguir 3 condiciones: la que uno desearía, la que uno técnica y científicamente puede predecir que va a ocurrir y, finalmente, lo que es posible controlar o regular. ¿Qué desearíamos en México y en el mundo entero? Que no hubiera epidemia.
pero esto no es posible. Sería falso decir no va a haber epidemia, sería también falso decir se va a acabar mañana, sería falso decir no va a haber personas enfermas y desafortunadamente también decir no va a haber personas que mueran. Pero lo que sí se puede hacer es justamente estas drásticas disminuciones y eso es lo que se ha logrado hasta el momento. Todavía la epidemia está en ese plano, en esa curva que es más plana comparado con lo que hubiera ocurrido. Usando la metáfora de las montañas, es una colina, no es una montaña alta, pero de todos modos es una colina, de todos modos tiene una pendiente hacia arriba y no hemos llegado al punto máximo, excepto en la Ciudad de México, el Valle de México, que estamos en el punto máximo, en una meseta y llevamos ya 10 o 14 días en esa meseta y esperamos que pronto empiece a bajar. Si tomamos el conjunto de las curvas epidémicas, todavía no hemos llegado a ese punto máximo y por lo tanto, que quede muy claro, todavía durante varias semanas más vamos a seguir anunciando día con día que hay más casos hoy que ayer. Todavía va a ocurrir. Gracias por su pregunta, Carlos. Presidente de México. En entrevista con Carmen Aristegui, Bosco de la Vega, que es el dirigente del Congreso Nacional Agropecuario, le exhorta a usted a un acuerdo nacional para combatir el COVID y para reactivar el sector agropecuario. Él le pide ayuda a todas las empresas del sector agropecuario, pues indica que si no se dan apoyos, el sector agropecuario mexicano caerá en insolvencia en los próximos 90 días y con ello pues la disminución de alimentos o incrementos de los productos agropecuarios en la mesa de todos los mexicanos. ¿Qué le respondería a este dirigente del Consejo Nacional Agropecuario? Bueno, que todo lo que signifique ayudar, apoyar, es bien visto, bien recibido. Se está procurando que no falten los alimentos. La información que tengo es que el sector primario de la economía, del sector agropecuario, es el menos afectado por la crisis económica auspiciada por la pandemia. El sector secundario y terciario, la industria y los servicios han sido los más afectados. Afortunadamente, el sector agropecuario ha resistido más. Entonces, estamos pendientes para que no falten los alimentos y estamos saliendo. Yo estoy optimista a pesar de los pesares. Creo que lo que aquí ha dicho el doctor Hugo López-Gatell fue un logro. Desde luego, pues no quisiéramos que nadie se enfermara, menos que se perdieran vidas. Eso nos duele mucho, es muy triste, pero hemos estado actuando, yo diría que de manera responsable y eficaz. Los técnicos, los médicos, los científicos han logrado este aplanamiento de la curva epidémica y eso nos permitió prepararnos y salvar vidas, porque sí, duelen mucho los que fallecieron, sobre todo
a sus familiares, a sus amigos, me entristece, pero también muchos se han salvado, porque no se saturaron los hospitales y fue por las recomendaciones de los médicos, de los responsables del sector salud, desde luego con la colaboración, participación de toda la gente. México está dando un ejemplo en el mundo porque logramos aplanar esta curva y evitar que se saturaran los hospitales sin medidas coercitivas, sin el uso de la fuerza, con la participación voluntaria consciente de los ciudadanos. Esto no se logró en otras partes del mundo, no hay que olvidarlo. En otros países se estableció el toque de queda, se confinó a la gente en sus domicilios y no podían salir, o podían salir una vez, 2 veces a la semana, y eso un miembro de la familia. Aquí no fue así. Aquí fue llamando al pueblo a que actuáramos con responsabilidad. Y hay todo un debate y viene sobre las estrategias que se aplicaron, si fueron las correctas. En Europa, en América, en todos lados. Pero nosotros estamos muy satisfechos con la estrategia que se ha aplicado por recomendación de los médicos. Es cosa de imaginar cómo estaba el sistema de salud pública, cómo lo recibimos. Hospitales inconclusos, sin equipos, sin especialistas, sin médicos, sin enfermeras. Vamos a presentar posteriormente un informe de cuántas camas teníamos para atender enfermos, cuántas se crearon en este periodo, cuántos ventiladores teníamos para terapia intensiva, cuántos tenemos ahora, cuántos médicos se formaron, cuánto personal de salud se contrató. Entonces, sí se ha ido avanzando y agradecer a todos los trabajadores de la salud, a los médicos, a las enfermeras, a los que están arriesgando su vida por salvar la vida de otros. Son héroes, heroínas. Y yo deseo con toda mi alma que ya termine esta pesadilla. Presidente de todos los mexicanos, mi segunda pregunta. Usted el pasado fin de semana llamó a dejar las simulaciones a un lado y las medias tintas y a definirse si se está a favor o en contra de la transformación. El señor Krause ya se definió. El señor Héctor Aguilar Camín en un video usa algunas palabras peyorativas hacia usted y dice él que ha perdido el mundo de la crítica, el mundo del círculo rojo que no lo apoya a usted
y que ese elemento va a hacer que se desfonde su popularidad. Él saca el clasismo y dice que los ricos, que los que tienen el poder económico están en descontento y se pregunta cómo hacer llegar ese malestar que tienen los ricos hacia las clases populares. Mi pregunta es, señor presidente, ¿le quita el sueño el que el selecto Círculo Rojo mexicano no tenga la simpatía hacia usted, el apoyo? Ese grupo de honorables periodistas honrados, veraces, incorruptibles, ¿o usted también los llamaría nuevamente a la tercera tregua a ese Círculo Rojo mexicano? Bueno, mire, siempre que hay una transformación, lo he dicho muchas veces, se presenta una oposición, se genera una reacción. De ahí viene lo de los reaccionarios. Siempre que hay una transformación. Así como hubieron independentistas, hubieron realistas. Así como hubieron en la reforma liberales, hubieron conservadores. La revolución, antirreeleccionistas y reeleccionistas, defensores de Porfirio Díaz. Y así ahora es igual. Y yo he llegado a la conclusión que no ha habido mucha confrontación, nada que ver lo que sucedió en esas tres transformaciones con lo que está pasando en la actualidad con la cuarta transformación. Baste decir que en la independencia, en la reforma, en la revolución, pues hubo confrontación armada. Ahora hay una confrontación política y de ideas, y eso es normal y legítimo. Es natural que pensemos distintos. Así es la democracia. Siempre he dicho que sería muy aburrida la vida si todos pensáramos de la misma manera. Estaríamos bostezando y muertos de aburrimiento. Ahora no, ahora hay esta polémica y es, en efecto, un tiempo de definiciones y nos estamos acomodando, pues cada quien en su terreno. El que es conservador, pues está ya colocado, porque también, como hay polémica, como hay debate, pues no hay para dónde hacerse. Se necesita la definición y van cayendo las máscaras y va apareciendo lo que somos. Y eso es muy bueno, hacer a un lado la simulación. Hay quienes no quisieran que la política fuese maniquea, de blanco o negro, pero en épocas de transformación es necesario que se den las definiciones, que no haya simulación. Hace poco recordaba yo la frase de Melchor Ocampo que decía que el liberal moderado, ya ven, ¿no?, los centristas
los que supuestamente son independientes no quieren tomar partido, y claro que tienen partido. Lo que pasa es que es una manera hipócrita, ¿no?, de actuar en política. Pero Campo decía, los liberales moderados no son más que conservadores más despiertos. Entonces, ahora ya ya no hay para dónde hacerse. Es o se está con la transformación o se está a favor del antiguo régimen. Hace poco, antier, el presidente del PAN dijo, vamos a luchar, y es legítimo, para que regrese la anterior política económica. Entonces, los intelectuales del régimen neoliberal pues están defendiendo el que se mantenga el statu quo, es decir, que continúen los privilegios, que continúe la corrupción. Por eso es lo de el conservadurismo, como su nombre lo indica, como lo expresa el término, el concepto, conservar. Eso es lo que está sucediendo, pero, repito, con mucha urbanidad política y hasta con sentido del humor, porque cuando Enrique Krause compara al gobernador de Jalisco con Mariano Otero, como que exageró un poquito, no mucho. Le faltó nada más compararlo con Valentín Gómez Farías, que también es de Jalisco, o con Ignacio Vallarta, que también fue de Jalisco, ¿no?, y de tantos jaliscienses. Por eso yo le dije también en buen tono, porque no hay que enojarse de que era Lucas Krause Alamán, y se me cuestionó porque pedí que siguiéramos definiéndonos. Es importantísimo que cada quien se ubique en el lugar que corresponde. ¿Qué pasaba antes? Se engañaba. Acuérdense que hasta se puso de moda lo de los independientes. Había partidos independientes, candidatos independientes, intelectuales independientes, periodistas independientes. Yo a veces preguntaba, ¿independientes de quién? ¿Del pueblo o del poder? Y eran independientes del pueblo, no del poder. Entonces, ahora ya no hay eso. Ese centrismo, y yo creo que es bueno para la vida pública de México. Claro que no estoy pensando en lo que decía un político conservador de pocas luces, que llegó a decir: el que no está conmigo está sinmigo. No es así. Es en el debate irnos
definiendo. Lo mismo en el caso de comunicadores, periodistas, articulistas. O sea, nada de que en una postura independiente, pues ya no hay eso. Revisa uno los periódicos y como nunca hay una lanzada en contra del gobierno, pero es normal. Ahora, lo del círculo rojo, ¿sí?, que eso también inventaron, el círculo rojo y el círculo verde. El círculo rojo es lo que podríamos llamar la sociedad política, donde están los intelectuales, los académicos, los profesionales, los empresarios, los dirigentes sociales, ciudadanos, desde luego los medios de información. Ese es el círculo rojo, ¿no? Clase media alta. Y el círculo verde es el pueblo raso. Entonces, esa era la concepción. Y lo que importaba era controlar el llamado círculo rojo. Pero ya todo eso ya cambió. Para empezar, los del círculo rojo, pues no todos están de acuerdo con el régimen de corrupción. O sea, no es, a ver, todos piensan como nosotros, dicen estos intelectuales orgánicos, ¿no? Somos del círculo rojo. No, yo conozco empresarios, la mayoría de los empresarios, que gente honesta, gente que quiere el progreso del país sinceramente, que trata bien a sus trabajadores. Bueno, ahora con la pandemia, los que todavía le están pagando a sus trabajadores, empresarios ejemplares con dimensión social. Y bueno, pues esos en el esquema político neoliberal estarían en el círculo rojo y no están a favor de la corrupción. Los que están a favor de la corrupción pues son los que sacaban beneficios, vivían al amparo del poder público, se cobraban muchísimo. Sí, pero no solo eso, los que hacían. Sí, pero independientemente de eso, sin juzgar a nadie, no se puede a tabla rasa señalar de que el círculo rojo todo está por el regreso del régimen corrupto. No, incluso intelectuales, artistas, periodistas, hay muchísimos más periodistas que están a favor de la transformación que los que están porque regrese el régimen de corrupción. Mucha gente está a favor del cambio. Y en el caso del llamado círculo verde, pues es el pueblo. También resulta de que el pueblo es ahora el que decide, es el protagonista principal, porque el pueblo
nunca ha sido tonto. Los de arriba pensaban de que el pueblo era tonto, y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Entonces la gente está muy informada de lo que está sucediendo y no es así de que, a ver, los del Círculo Rojo, que ya estamos convencidos de que hay que detener el populismo, van a ayudar a convencer a los del Círculo Verde. No, es al revés. La gente del pueblo es la que convence. Así ganamos, así triunfamos y así se va a llevar a cabo la transformación. Así se está llevando a cabo la transformación, de abajo hacia arriba y en beneficio de todos. Nada más que sin medrar, sin robar, compartiendo, garantizando que haya igualdad, no dejando atrás a nadie, no marginando a nadie, no despreciando a nadie, no humillando a nadie, sin racismos, sin clasismos, buscando vivir en una sociedad mejor. Entonces eso es básicamente, pero en esencia va muy bien la oposición, está bien portada. Mañana o pasado mañana les voy a dar a conocer unos documentos que me llegaron, el mismo pueblo que me entrega cosas, de la estrategia que tienen para debilitarnos políticamente hablando. Bueno, los voy a presentar aquí. Dos documentos de la estrategia, incluso quienes participan, sus vínculos en el extranjero, cómo se contempla el hacer campaña a través incluso de la prensa internacional en contra nuestra. Y como no tengo por qué ocultar eso, me llegó, yo lo doy a conocer, a ver si es cierto, es válido. Si lo damos a conocer aquí, no va a faltar quien diga que sí es válido o que sabe, porque resulta que los analistas a los que contratan para hacer todas estas campañas, pues hay algunos ahí que son simpatizantes o sus familiares, y ya la vida pública es cada vez más pública. Entonces eso de acuerdos en oscurito ya no existe tampoco, ya predomina la transparencia. Entonces por eso voy a dar a conocer esos dos documentos mañana o pasado. No sé sobre su validez, pero no está de más darlos a conocer. ¿O por qué no le dices a Laurita que nos mande los dos documentos que tenemos ahí? De una vez lo voy a hacer, se los voy a entregar porque no vayan a pensar que los voy a ir a hacer ahora. No, ahí los tengo y de una vez los subimos y ya que se den a conocer.
Ah, no, espérame, ella. Gracias. Buenos días, presidente. Yo primero quería preguntarle, sabemos que su gobierno está en contra de utilizar la fuerza pública para reprimir, pero ¿hay alguna manera de garantizar que se dé la protesta, que pues han estado habiendo muchas protestas aquí en la Ciudad de México, de una manera que no se dañen ni los comercios ni el mobiliario público? Sí, es muy buena tu pregunta, porque ayer hubo una manifestación de jóvenes como unos 150 cuando mucho, y hicieron destrozos y no intervino la policía de la ciudad porque la jefa de gobierno está actuando pues con tolerancia y no cayendo en la provocación, pero sí cometen abusos porque saquean comercios. Por eso yo no les llamo anarquistas, que tienen que ver estos grupos con Ricardo Flores Magón, que tienen que ver estos grupos con Praxedis Guerrero, con los magonistas, anarquistas, y golpean a reporteros, agreden. Hay que buscar una forma también que no les dé motivo para acusar al gobierno de represor.